A continuación recibiremos al doctor Calixto Herrera Gómez con su conferencia Psiconeuroinmunología. El doctor Calixto es médico general de la Universidad Libre de Cali, magíster en inmunología de la Universidad de Antioquia y director del Centro Inmunológico Colombiano. Bienvenido, doctor Calixto. Vamos a esperar mientras graban aquí un momentico. De todas formas, quisiera comenzar agradeciendo a los organizadores de este evento que cada vez cobra más realce en esta ciudad y en el país. Agradecerles por su esfuerzo y sobre todo valoro mucho el que ustedes un viernes en esta hermosa ciudad todavía estén aquí al pie del cañón esperando escuchar una conferencia sobre psiconeuroinmunendocrinología. Para ninguno de ustedes el título puede ser un poco rimbombante, pero no es nada nuevo para ustedes, porque todos tenemos algo de psiconeuroinmunoendocrinólogos, porque cada uno sabe lo que le ha pasado en su propio cuerpo antes de un examen de cualquier materia, donde ha tenido gastritis, donde si la emoción y la tensión fue muy fuerte, desarrolló posteriormente una virosis severa, o le dio una diarrea, o le generó un ataque de migraña. Entonces, esta es una antigua y nueva ciencia, porque trata ahora de dársele un carácter no tan empírico, no tan social, no tan coloquial, para poder entender qué es lo que está pasando. Entonces, diríamos que este es uno de los primeros pasos, no nos llevan al destino porque el camino es amplísimo. Cuando el doctor Bautista Hoyos le comenté que sobre esta conferencia, no sabía que me había metido en camisa de 11 varas porque me ha tocado estudiar de todo y todavía no sigo la cosa clara, pero así al menos te saca de donde estabas. Entonces, la definición de psiconeuroendocrinología es algo larga. El doctor Solomon en el año 64 es uno de los primeros y pioneros en esta área, lanza todo esto, pero en resumidas es la integración de los efectos psicológicos en el sistema neurológico, inmunológico, fisiológico, patológico, integra todo, ¿sí? Porque en las enfermedades los médicos, sobre todo en Occidente, hemos tendido a descabezar el paciente o se lo hemos dejado a los pediatras y decimos, no, la cabeza eso funciona por otro lado, ¿sí? Y resulta que este es el órgano commander y por tanto no lo podemos sacar y sus relaciones con el sistema inmune son maravillosas porque son los únicos sistemas que tienen capacidad de reconocimiento de lo propio, de lo ajeno, percepción de sí mismo, predicción del futuro. Todas las cualidades del cerebro las tiene el sistema inmunológico, de hecho se dice que es un sistema neurológico pero ambulante. Entonces ya no es nuevo para nada porque Hipócrates intuía que las enfermedades tenían un desequilibrio entre los humores del cuerpo y que haciéndole descansar al individuo, alimentarlo muy bien y que su espíritu recobrara fuerzas, era muy probable o muy factible que este individuo se recuperara y las enfermedades quedaran atrás. Y Aristóteles decía que un cambio en el estado de la psique produce un cambio en la estructura del cuerpo y a la inversa, porque este concepto hoy en día lo está haciendo toda la gente que trabaja en programación neurolingüística, produciendo cambios casi que instantáneos en las personas con muchos tipos de neurosis, alergias y otro tipo de fenómenos que en la medicina anteriormente denominada psicosomática había asumido con un éxito relativo. Entonces, viene ya a generar un panorama de cómo la psique, cómo la actitud, cómo la mentalidad de una persona altera completamente el resultado de una enfermedad. Y hay miles de ejemplos de ellos, pero esta de Tucídides, 430 años, cuenta cómo la actitud de las personas cuando sabían que tenían ya la enfermedad de la peste, adoptaban una actitud terrorista y se morían más rápido, y esto sucede también con el cáncer y con muchas otras enfermedades, como el HIV, antes de que aparecieran los antirretrovirales, pero también surgió una comunidad de gente que se rebeló contra el uso de ellos y desarrolló técnicas de actitud positiva, abrazaron una fe, practicaron mindfulness, yoga, se alimentaron súper bien y salieron avante aún sin tomar ningún antirretroviral. Pero el proceso comenzó con un cambio de actitud.
Entonces ya vemos cómo desde ahí el sistema inmunológico se está influenciando, y ya lo sabían muchos años antes. Los primeros terapeutas y neuroinmunólogos han sido los chamanes. Nosotros hemos reemplazado, la maraquita esa y el otro cosito por el estetoscopio y el tensiómetro, pero somos igualitos, y ojalá tuviésemos más nociones de cómo era que ellos trabajaban, porque si nosotros logramos inducir ese efecto que denominamos placebo con mucho desdén en los estudios clínicos, pues seríamos mucho más efectivos, menos tóxicos, menos complicaciones, como ya nos lo ha hablado la doctora en la conferencia anterior. Aquí tenemos el chamán de esta tribu con unas matas, con unas cosas, curando a la gente, y es que la humanidad ha salido perenne como la hierba y ha sobrevivido es gracias a esta gente, ¿sí? A estos que miramos con desdén, porque pues ahora hay mucho culebrero también, y entre los que tenemos estetoscopio también, ya me imagino diciéndome Bautista luego de eso mismo. Pero lo cierto es que el fenómeno de curación comienza a un nivel que todavía no entendemos para nosotros, pero ellos sí tienen esa percepción, esa convicción, y es por eso que estudios, por ejemplo, que relataba mi profesor de psiquiatría, cuando los investigadores eso fueron a descubrir de la National Geographic el Nilo, una de las tribus que visitaron les tocó presenciar como un brujo maldijo a un individuo de la tribu, e inmediatamente ese individuo arranca a temblar, a sudar, y 2 días después lo encuentran muerto en su maloca. Nadie lo quería tocar, y él dice, sí, yo le voy a dar cristiana sepultura, y se lo lleva y le hace una autopsia y encuentra que murió por una hemorragia de las glándulas suprarrenales. Entonces, cómo la psique, cómo ese estado, esa interpretación de la realidad generó en ese individuo que tenía un sistema de creencias acorde a esa realidad de su tribu, para que muriese por la maldición del brujo. Pero a los otros blancos la maldición del brujo no les servía para nada, porque tenían otro sistema de creencias. Y esto mismo, uno de los más grandes psiconeuroinmunólogos, Cristo, en este cuadro de Murillo, cuando le dice en Bethsaida, en la piscina esta, que se levante porque sus pecados le han sido perdonados. Ahí hay un gran trabajo de psiconeuroinmunología, porque cuando el individuo se quita esa carga emocional de los pecados que había cometido y por los cuales se sentía culpable, puede andar porque se le ha sido perdonado. Y todo esto es un concepto neuroinmunoendocrino. Entonces, no es nueva para nada esta ciencia. Ya en la época de Charcot, quien aprendió hipnosis, y en esa época en que Freud y toda esta parafernalia, gente estaba en pleno furor, Charcot hacía hipnosis y demostraciones semanales, ¿no? Mostrando cómo señoras con la famosa histeria por toda la represión victoriana que había, bajo la hipnosis podían salir a caminar, y una vez terminaba el estado de hipnosis, la sacaba, volvían y quedaban paralíticas, ¿sí? Entonces él le enseñó a Freud a hipnotizar, pero Freud tuvo la buena o mala fortuna de que le salieron unas viejas muy manipuladoras. Él creía que las tenía hipnotizadas, y mentira, le estaban era proyectando y echando un cuento, y para que el doctor las atendiera. Y en esa época recuerden que había además doctores especializados en hacer masajes pélvicos, pero no eran pélvicos sino clitorianos, para poder producir orgasmos y aliviar la tensión y toda la histeria que había en esa época por la represión victoriana. Viene este señor Metalnikov, alumno de Pavlov, y comienza a trabajar en hacer condicionamientos pavlovianos del sistema inmunológico. Es algo maravilloso, y este tipo en esta época en el Instituto Pasteur hace unas cosas extraordinarias. El doctor Solomon escribe este libro que fue y es un hito en la historia de la psiconeuroinmunología, la PNI vamos a hablar más bien, muestra cómo hasta en los familiares de personas afectadas por la artritis reumatoidea ya hay cambios, y tienen que ver en la predisposición de ese individuo a sufrir la enfermedad, pero cambios originados en sus familiares por estados emocionales que se comparten entre toda la familia. Entonces,
nosotros teníamos una predisposición genética en una época y éramos víctimas del determinismo genético, pero gracias a la bendita epigenética nos salvamos de eso y nosotros vemos cómo la transmisión de conductas afecta no solamente el cerebro, sino el sistema inmune, endocrino, todo, y son patrones que se van de familia en familia, como por ejemplo la obesidad. No, es que yo tengo un problema hereditario y resulta que es simplemente que se copiaron los patrones por neuronas especulares y el genoma epigenéticamente cambió para hacerlo predispuesto por todos los patrones de conducta que hay en esa familia. Los pioneros de la psiconeuroinmunología moderna son el doctor Aden y Cohen, psicólogo uno e inmunólogo el otro, haciendo un condicionamiento pavloviano con ciclofosfamida. Encuentra uno de ellos que las ratas que habían tomado ciclofosfamida y le habían hecho un condicionamiento pavloviano con sacarina, posteriormente, tomando solo la sacarina, tenían un efecto inmunosupresor y se morían. Y esto lo constataron midiendo títulos de anticuerpos contra eritrocitos y viendo cómo las mismas ratas, dándoles solo sacarina, pero ya las habían condicionado a que les daban al mismo tiempo de la sacarina, les inyectaban ciclofosfamida, lo cual las ponía fatales. Luego pasaban a darles solo sacarina y tenían un efecto inmunosupresor. Y esto se comprobó con radiación gamma, con litio. Aquí vemos con el litio que no tiene ningún efecto inmunosupresor y los títulos de anticuerpos son normales, pero aquí sí baja en los que se le ha dado ciclofosfamida. Entonces son estudios pioneros. Se han hecho a la inversa también otros estudios y, por ejemplo, se les daba la rata chocolate, pero estos son unos ratones que son susceptibles de generar enfermedades autoinmunes, lupus y artritis reumatoidea. Y en un subgrupo de ellos además se encontró que cuando los ratoncitos estaban muy enfermos y tomaban la leche achocolatada y con ciclofosfamida, ellos tendían, estadísticamente era muy baja la significancia, pero podían ir y tomarse la leche achocolatada con ciclofosfamida porque eso les aliviaba su enfermedad autoinmune. Entonces, en muchas variables y en un animal, miren el condicionamiento pavloviano, qué es lo que desencadena para que se produzcan efectos en un sentido o en el otro. Pero también tenemos al doctor Besedowski, que es un argentino, trabaja todavía en Estados Unidos, que sacó una cosa magistral ya en esa época, hablando de las redes neuroinmunendocrinas. También se ha experimentado cómo las ratas estresadas en esa época, en el año 77, no presentaban buena cicatrización. Estos animalitos los sometían a colgarlos de la cola, le hacían oprobios, y estos que tenían el proceso de estimulación de estrés y de tensión generaban una menor cicatrización con respecto a los controles. Ya en personas hay múltiples estudios, hay unos que datan desde la época, descriptivos desde la época de la posguerra, donde en Alemania, el barrio de las viudas, un médico encontró que en el año 59, si mal no recuerdo, cómo las viudas que se habían agolpado, como en ese barrio, la incidencia de cáncer era altísima y cáncer de seno, con respecto al otro barrio de las mujeres más jóvenes que comenzaron después de la posguerra y no tenían la misma incidencia de cáncer de seno. Y ya estos otros trabajos miran cómo mediante fenómenos de autohipnosis lograban aumentar al doble la sobrevida de las pacientes afectadas de cáncer y en tratamientos de quimioterapia. Otros experimentos muy interesantes muestran cómo se puede condicionar el sistema inmunológico para incrementar su actividad, no solo de células naturales asesinas, linfocitos T, el número total de glóbulos de leucocitos y otras funciones del sistema inmune que se han seguido estudiando. Se hacía el condicionamiento psicológico entre la inyección de adrenalina y la ingesta de un dulce ácido. Se hacía un condicionamiento pavloviano y tan solo después de 3 ciclos en días alternos, esta persona, cuando le medían
cuando le medían sus glóbulos blancos, no sé si alcanzan a ver ustedes aquí, este es el control y este que simplemente le habían echado solución salina, mire que la capa de leucocitos es el doble en un gradiente de Ficoli-Paque. Entonces, una cosa tan simple como parear un dulcecito ácido salado con adrenalina lograba aumentar en 3 o 4 veces una P de 0.0001 el número de leucocitos, la actividad de células naturales asesinas y linfocitos T citotóxicos. Es algo que ha quedado ahí como en el ambiente y no se ha vuelto a trabajar. También vemos ejemplos de cómo la rinitis se puede producir pavlovianamente y rinitis alérgica además. Entonces toman individuos, se les da a oler paracetaldehído que huele horrible. Acto seguido a un grupo le echan el alérgeno al cual ellos han desarrollado IgE específica que se midió por pruebas, etcétera, y posteriormente, después de 3 ciclos, lo mismo, les instilan a unos solución salina y a otros les instilan el alérgeno, y la respuesta de histamina, oh sorpresa, entonces tenían las personas que solamente le habían echado solución salina después de haber sido enganchados en el condicionamiento, producían niveles tan altos de histamina como los que en realidad eran alérgicos y simplemente le habían echado era solución salina, pero habían pareado el estímulo con el paracetaldehído que olía muy fuerte con la aplicación del alergeno y producían la misma sensación. Casos de eso están en la historia, el caso Mackenzie de un cura que cuando veía una rosa hacía casi que un choque anafiláctico y entonces con solo dibujársela o mostrársela pintada también lo hacía. Y el caso de Freud, de la señora que era alérgica a los crisantemos y está una hora en una habitación con una cortina, corren la cortina y había un jarrón con crisantemos y resulta que la señora empieza a hacer asfixia y resulta que los crisantemos eran de plástico. Entonces vemos cómo la influencia de un condicionamiento pavloviano y de un ancla que se llama en psicología de programación neurolingüística. El flujo expiratorio pico-nasal también desciende y esta es la significancia estadística del proceso. Entonces, el sistema inmunológico tiene conexiones con todo. Blaylock ya lo dijo y cada una de las células identificaron receptores beta-adrenérgicos, neuropeptidérgicos, o sea, hay un permanentemente diálogo del sistema inmunológico con el cerebro y todo el neuroambiente que lo rodea, mediado también por estos dos sistemas, simpático y parasimpático. Vamos a ir un poco más rápido, pero el estado de supervivencia, que es algo que me interesa, es cómo los estímulos externos disparan el sistema simpático, que es el de supervivencia, de huida, de ataque, de estrés, de tensión, y liberan entonces la hormona ACTH, aumenta los niveles de norepinefrina, epinefrina y cortisol, disminuye óxido nítrico, aumenta la presión, el consumo de oxígeno, la rata de la frecuencia cardíaca, y esto no solamente tiene en estos órganos, sino que afecta también todo el sistema inmunológico. Vamos a ir más rápido. El cortisol entonces tiene efectos inmunosupresores y esa es una de las causas por las cuales las personas estresadas dicen se me bajaron las defensas, disminuyen las células NK, son más susceptibles a infecciones, la producción de anticuerpos se altera, se desvía el sistema inmune hacia el lado TH2 y otra de las cosas que apenas vengo a darme cuenta que bajo el estado de estrés una de las cosas que más se libera es histamina. Y la histamina es el reactivador de todo el sistema inmune, es el que le dije, vea, se le metieron al rancho, ¿quiénes? Los ectoparásitos o endoparásitos que por siglos de evolución nos infestaron. Entonces, vemos cómo también las citoquinas que produce el sistema inmune generan cambios en la conducta del individuo para protegerlo en unas ocasiones y otras para producirle lo que se llama la M cósmica. Ya ustedes saben qué es, todos estos sentimientos y emociones los desencadena la aplicación de las citoquinas en los pacientes que tienen este problema. Entonces, el estrés es una de las rompecabezas, una de las piezas de rompecabezas que hacía falta en la alergia. Toda esta modulación de los eventos, situaciones y conflictos que generan tensiones en ese individuo a todo nivel, genera una alteración en el sistema inmunológico. Miren este ejemplo, cómo
un individuo jugando Pac-Man, aquí está a 20 centímetros el aparatico para comérselo. Miren cómo la actividad de la corteza prefrontal es máxima, pero cuando está a 2 centímetros, todo el sistema de reactividad simpática, la amígdala, el hipocampo, todo se activa y no tiene ningún peligro para él, pero el cerebro lo interpreta de tal cual que se lo van a comer y hace toda la respuesta neurofisiológica ante este evento que es una ilusión, digámoslo así. Entonces, el cerebro es el que percibe, genera una neuroquímica que nos traduce en una emoción, ay Dios mío, en una emoción, en una percepción, genera un sentimiento, una respuesta endocrina que afecta a distintos órganos blancos. Y miren cómo todos estos neuropéptidos y hormonas atraviesan la barrera placentaria, muchos de ellos son modulados allí como el cortisol por las enzimas de la placenta, pero todo esto está impregnando el feto, todo, absolutamente todo. Y se ha logrado mostrar cómo en un ataque de asma el corte cingulado anterior se correlaciona directamente, aquí lo vemos en esta neuroimagen, con la producción de TNF, con el BEF1 y con la producción del broncoespasmo en esa persona, y se logra visualizar en qué zona se está desencadenando en el cerebro este proceso. Dios mío. Este estudio muestra cómo en los pacientes con asma de difícil control, que ahora es el boom, y todo el mundo quiere meterle monoclonales porque ahí hay un billete muy grande, ¿sí? Todo el mundo quiere meterle monoclonales, pero resulta que miren ustedes, doctores, que la disfunción psicológica medida por un test que ha sido validado y tiene una credibilidad, el odds ratio de esto es 10.8 a 21, si usted tiene un desorden psicológico de producir o de estar en el grupo de los pacientes con asma de difícil control. Igualmente se ha estudiado el estrés prenatal, Dios mío, esta cosa me tiene, el estrés prenatal con una disfunción y unos ratios que van desde 2 a 4. Por ejemplo, hijos de madres que han tenido muerte del padre, suicidios en la familia, el riesgo de sufrir enfermedades alérgicas sube a 4 sobre la población normal. Y entonces encontramos otro campo, el inconsciente, del que ha hablado Freud, Buda, todo el mundo, pero en el inconsciente es donde tenemos grabados y pregrabados el 95% de nuestras actividades, desde manejar, muchas veces hacer el amor, pensar, reaccionar ante estímulos del medio externo. El inconsciente está grabando y es el causante de que tengamos el 95% de nuestra actividad. Entonces el embarazo y el estrés logra transmitirse, como en este estudio maravilloso, de generación en generación, una característica de ratas estresadas, eso lo han estudiado mucho, de partos prematuros, de actividad de lamer y de acicalarse muy distinta en los animales, y esto se transmite hasta la tercera generación. Asimismo, ese ambiente de estrés y de tensión, se me ocurre pensar que eso mismo puede suceder en la alergia, y la predominancia de la línea materna en la transmisión del fenotipo de la alergia no solamente sea por los genes, sino también por este fenómeno epigenético. Se han descrito en la placenta, en el cerebro de estos animalitos, cambios en microRNA o en RA inhibidores que alteran este grupo de genes que tienen que ver con el parto, con la maleabilidad del útero y otra serie de funciones que todavía no están muy bien conocidas. Entonces tenemos un medio ambiente materno, externo, medio ambiente materno interno y medio ambiente fetal. Es como en la caverna de Platón, le decía yo ahora a Lucho, la madre le está enseñando, como en el mito de la caverna de Platón, qué es lo que está pasando en el medio exterior a través de los sistemas idiotípicos y otra cosa. Tenemos entonces un pineasoma, otro de estos somas que hablamos, el exosoma, el transcriptoma, que está directamente relacionado con la activación del sistema inmune y que apenas se comienza a entender.
todos estos modelos se han comprobado a nivel genético, epigenético, transcripcional, en el cerebro de personas, de niños muertos en asma, de ratones, de otros animales de experimentación. O sea, ya hay una base molecular de cómo un pensamiento activa el DNA para que se produzcan estas proteínas y generen cambios en la percepción del medio ambiente. Entonces yo quería, para finalizar, si tengo 2 minuticos, que es que esta es la primera vez que he hecho esta conferencia, el estado de supervivencia. La humanidad vive en estado de supervivencia. Las guerras, la política es un estado de supervivencia, porque todo el mundo, nuestra conciencia no se ha elevado al estado de vivir, sino de sobrevivir. Y la sobrevivencia tiene que ver con el sistema inmune y una de sus funciones más básicas, así como el cerebro tiene el cerebro, el paleocerebelo que se llama, luego el cerebro medio que es el sistema límbico, etcétera, y el neocórtex, pues el sistema inmune se me hace a mí también que tiene esos mismos niveles artificiales, por cierto, pero el sistema más primitivo, la inmunidad innata, un intermedio, la alergia, que llamamos la alergia, que no es sino otro sistema de defensas, y el neocórtex, que es la tolerancia inmunológica. El sistema inmune la mayor parte del tiempo está haciendo un fenómeno de tolerancia inmunológica, dando el ejemplo a la humanidad y a nosotros mismos. Pero nosotros creemos que el sistema inmune solamente es un sistema de ataque, no, esa es su parte más primitiva y la alergia es uno de sus sistemas primitivos, y no es en vano que por coincidencia, por causalidad más bien, la alergia, los mismos elementos que emplea el sistema inmune en la alergia, sean los mismos que hemos utilizado para defendernos de los ectoparásitos, siendo parásitos por siglos de evolución. Esta es una lagartija. ¿Cómo va el universo una lagartija? Así. ¿Quién me va a comer? ¿Quién me va a comer? ¿Por qué volado me va a tirar? ¿Me va a quedar paralizada del susto? Es el estado de supervivencia con donde hay una hipertonicidad del sistema simpático. Este cerebro primitivo se activa. Entonces, el estrés, la tensión que genera esto, genera una hiperactividad del sistema simpático. Todo esto altera los órganos linfoides, las células, los niveles de cortisol, todo esto pasa al feto y ya lo predisponen a ser un fenómeno alérgico, porque al salir a ese medio ambiente, desde el solo parto ya es un estímulo estresante. Y entonces, todo lo que se le parezca a estos bichos, y con la venia de mi querido amigo, el doctor Lucho Caraballo, que es la cereza del postre de esta tarde, todo lo que se nos parezca a estos ectoparásitos y endoparásitos que por siglos de evolución nos han infestado, este sistema ya predispuesto por la madre, por lo que ha vivido desde el útero ese feto, va a generar y se va a desviar hacia el lado de TH2, pero ya tiene la predisposición desde el estrés intrauterino y luego como la exposición a todo el exposoma, que se llama así, del medio ambiente. Entonces yo solamente le quiero dar gracias a Dios, les presento, creo que se va a llamar Luciana, que tengamos el criterio, el amor y la conciencia suficiente para saber cómo estamos influyendo desde el útero. Este es mi bebé de 16 semanas. Y le dedico esta conferencia, porque desde aquí es cuando estamos impregnando ese cerebro, ese sistema inmune para generar ese futuro individuo. Muchísimas gracias por su paciencia.